Bueno, vamos con algunas preguntas ahora. Eh, Insisto, voy ensayando. Lo anterior pretendió ser como la clase. Ahora vamos con las preguntas. A mí me sigue rondando la idea de hacer una sola vez esto. Porque bueno, nada, yo después a las 12 la idea es volver a pasar ese video y atender después las preguntas de esa comisión, pero quizás sea más productivo para todos que hagamos una sola transmisión. No sé, lo voy a seguir pensando y les iré informando. Pero por lo pronto, ahora les escucho a ver si hay alguna, si tienen preguntas sobre el texto. Si es que están todavía ahí, si no se fueron todos a hacer otra cosa. Bueno, aquí hay una primera pregunta que fue al corazón de la cuestión, a ponerme en apuros. La relación entre crisis y capitalismo. Bueno, no es tan simple el asunto. Fue una mención la que hice yo. Es un tema que verdaderamente requiere, por eso les decía, una exposición. Primero que, si hubiéramos empezado por otro lado, voy a decir así, a lo mejor esto no se hubiera podido situar con mayor precisión o no hubiera sonado tan traído de los pelos. Pero lo cierto es que quedó así y había que mencionarlo. ¿Con esto qué quiero decir? Que iremos viendo algunas cosas a posteriori que, que de algún modo nos van a permitir dar más consistencia a esa afirmación. Eh, en todo caso, para decir algo pronto, algo así como prontamente, para dar una respuesta mínima y que después podamos, en todo caso, retomarlo más adelante, hay una relación, ahí sí, estructural entre la modalidad que fue tomando el capitalismo en los últimos años, en las últimas décadas, ¿no? Y la idea de crisis. Como si uno dijera que pareciera que el capitalismo necesita de ciertas crisis para poder sostenerse y avanzar, sostenerse a sí mismo y avanzar. Lo vamos a retomar, insisto, pero hay una autora, mejor dicho, hay un libro de una periodista, pero que la verdad que ejerce su profesión de una manera que trasciende mucho el periodismo, que es Naomi Klein, ¿no? Y un libro que se llama La doctrina del shock, que en todo caso si les interesa esa relación entre crisis y capitalismo y el lugar importante que le toca a la psicología en todo eso, lo pueden leer. La doctrina del shock de Naomi Klein. Es un tema para desarrollar largo y tendido. La legitimidad de la unidad, me pregunta aquí Joaco, porque no quedó claro. Sí, no queda claro. No, en ciencia, a ver, yo me refería un poco a una cuestión, si quieren, básica y simple, pero en ciencia lo que legitima un discurso científico es la unidad de su objeto, ¿no? Hay algo ahí que ofrece legitimidad, en verdad esto también lo dice Caparrós, ofrece legitimidad frente a los otros discursos científicos, ¿no? Esta unidad es eso, construir un campo homogéneo, pensémoslo así. Son todas metáforas que después cuando basemos en los próximos textos por ahí nos van a quedar más claras. A lo mejor es también un vicio que tengo yo de partir de esas otras cuestiones que a mí me han servido para establecer este modo de transmitirle, ¿no? Pero hay algo de esto de ser uno que da legitimidad. ¿Cómo puede ser esto? Si hablamos de la psicología, ¿no? Ya el hecho de hablar de la psicología es referirse a una unidad, ¿no? Pero hablar de las psicologías, ¿cómo quedaría eso? ¿No? Hoy por hoy las pluralidades tienen una mayor aceptación en el lenguaje, pero ¿cómo legitimar un discurso que se pretende científico ahí donde no hay unidad y no hay coherencia en lo que se hace, en aquello respecto
de lo que se habla, etcétera, ¿no? En un primer momento esa legitimidad, por eso digo, Caparrós la refiere a poder vincularse con lo experimental, poder encontrar un objeto observable, ¿no? En un segundo momento esa legitimidad ya no es de la psicología como totalidad, sino en la relación a las distintas parcialidades, la guerra entre escuelas, digamos, entre corrientes, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, la verdad soy yo, decían los cognitivistas, el paradigma soy yo y los otros son la crisis, los otros son los que no saben, ¿no? Hay en ese expulsar una pretensión de unidad en la que se busca legitimación, ¿no? Sería más o menos eso. No sé si se entiende más con esto, pero bueno, vamos a volver. No comprendo la relación con Kuhn. Bueno, Caparrós, no sé si vos decís que no comprendés en lo que dice ahí Caparrós. En todo caso, habría que volver a la idea de Kuhn, pero yo diría que está más o menos claro lo que establece. Cómo los psicólogos buscan, los psicólogos, ahí donde se establece esto de decir yo soy la verdad y el otro no sabe lo que hace, ¿no? Buscan ampararse en esta idea de paradigma de Kuhn. Y lo que demuestra o lo que pretende señalar Caparrós es que en verdad esa referencia no sirve porque Kuhn está hablando de otra cosa, ¿no? Es como si uno dijera, para que sea válido o aplicable lo que dice Kuhn, tendría que haber un cierto periodo de tranquilidad, de homogeneidad, y después en todo caso una crisis que problematice todo eso y que vuelva a establecerse otra unidad. Y eso en la psicología, dice Caparrós, no pasa. No ha pasado nunca eso. Entonces, no vale lo que, no se puede aplicar, digamos, lo que dice Kuhn a lo que pasa en psicología. Claro, a ver, acá lo que dice Maru, dice, Caparrós plantea la necesidad de apartarse de la concepción kuhniana de ciencia para comprender a la psicología. Sí, o sea, lo que dice Kuhn es que no es aplicable, lo que dice Kuhn, lo que dice Caparrós es que no es aplicable lo que dice Kuhn, ¿no? Es necesario recurrir a otras cuestiones para poder, sí, como decís vos, comprender lo que pasa en el campo de la psicología, ¿no? Comprender, ¿entiendes? Como cuando uno se acerca a un lugar y dice, ¿qué corno pasa acá? ¿No? Algo así. Sí, dice eso, no sirve porque Kuhn está hablando de otra cosa, no es aplicable en esta situación, ¿no? A ver si puedo reforzar con alguna de las... ¿No ves? ¿No ven? Dice Caparrós, pero leo textualmente, el uso de las categorías kuhnianas en el análisis de la psicología implica, por una parte, restringir la crisis a periodos específicos y limitados del desarrollo de la psicología, ¿no? Y por otra, contraponerlos a otro de actividad normal y sin conciencia de crisis. Desde luego, algo que tiene poco que ver con lo expuesto hasta aquí, o sea, con lo que Caparrós observa en el campo de la psicología, ¿no? Eso no pasa en la psicología, por lo tanto, dice, ya empieza ahí con una primera razón, no es aplicable lo que dice Kuhn. En segundo lugar, eso, que crisis es un concepto que ocupa un lugar en un sistema teórico y que tiene un lugar en eso y que el uso que se hace desconoce ese sistema y por lo tanto no solo traiciona a Kuhn, diríamos, como hablar de Kuhn pero diciendo otra cosa de lo que Kuhn dice, sino que además, bueno, a mí si me dijeran, como le dice Caparrós a los cognitivos. A mí si me dijeran lingüísticamente pseudocuniano, históricamente impreciso y metodológicamente científico, yo me sentiría un poco ofendido. Está un poco enojado Caparrós, al menos en esa parte. Pero bueno, sería esa idea, no es aplicable lo que dice Kuhn. No da cuenta y por lo tanto, como decía aquí la pregunta, no se puede comprender lo que sucede en la psicología. La psicología como campo epistemológico, no en los desarrollos teóricos de la psicología, como campo epistemológico y al mismo tiempo como campo político. Digo campo político, todo esto va a tomar
una mayor claridad a medida que avancemos en el trabajo de los textos, pero digo campo político porque fíjense, o sea, la lucha entre establecer cuál de las escuelas psicológicas es la más legítima, si el conductismo o el cognitivismo, es una lucha política, ¿no? O sea, estamos hablando de relaciones humanas, institucionales, es epistemológica y es política. El vivo queda guardado 24 horas, ¿no es así? Acá me preguntan si lo guardo, pero sí. Por eso también esta idea que cada vez me va cerrando más de hacer una sola vez esto. Porque lo más probable es que después a las 12 pregunten preguntas similares. El último dualismo que planteaba Caparrós es el de proceso y producto, ¿no? Él lo dice un poco aplicado, o sea, si es científico el proceso, o sea, el método, o si es científico el producto que se obtiene de ahí. Él lo toma a grandes rasgos por ese lado. A mí me interesaba rescatar en todo caso que hablar de producto también es hablar de mercado. El producto es lo que circula en el mercado, un bien. No sé, Cami, si eso aclara un poco más, oscurece, pero bueno, hacemos lo que podemos con las limitaciones de esta modalidad. Acá pregunta, ¿la psicología siempre está en una crisis? Nunca está estática. Claro, lo que pasa es que crisis es algo más que simplemente estar en movimiento. ¿eh? Crisis es un estado en el que permanentemente hay cuestionamiento de lo que se va haciendo. Por lo tanto, esto que de algún modo Caparrós busca establecer y con lo que intenta diferenciarlo de Kuhn, nunca se llega a una cierta estabilidad, ¿no? Por más que se siga moviendo, un discurso científico siempre está en movimiento, quiero decir, siempre se investiga, se sigue avanzando, pero decir que está en crisis es decir, no solo referirse a ese movimiento, sino además a una especie de cuestionamiento interno que permanentemente pone en jaque lo que se va haciendo, ¿no? Y nunca se llega a una pretendida estabilidad, que es lo que sería el paradigma según Kuhn. La psicología pura y aplicada, yo les diría, para no entrar en grandes debates, la psicología pura y aplicada, que es otra pregunta que hacen acá, ¿cuál sería la tensión entre psicología pura y aplicada? Mejor dicho, ¿cuál sería la diferencia? Pensémoslo así, la psicología como teoría, pensemos, y la psicología como aplicación. La psicología como aplicación no es necesariamente la aplicación de una teoría, ¿no? O sea, son cosas distintas. Pensémoslo eso. La teorización siempre fue un punto muy, muy crítico, digamos, que ha recibido muchas críticas en la historia de la psicología, precisamente porque es donde más se podía colar lo metafísico, ¿no? Porque una teoría sobre el alma, bueno, si se ponía a teorizar, podía llegar a decir cualquier cosa. En cambio, lo experimental se veía mejor en lo aplicable, ¿no? Entonces, la diferencia entre psicología pura y aplicada es entre psicología teórica y las aplicaciones de esa. No, bueno, fíjense que incurro en ese error. Y la psicología como aplicación. La psicotecnia, por ejemplo. Bueno, acá pregunta, una de las causas de la crisis que se debe a la falta, yo creo que lo que está señalando Caparrós es que la crisis es consustancial a la psicología como discurso. Porque esto que vos decís, la falta de consenso de las diversas escuelas, es lo que Caparrós sitúa en un determinado momento de la historia, ¿no? Que promediando el siglo XX, una cosa así. Pero no es que ahí comienza la crisis. Antes no había escuelas y así todo había crisis, nada más que tenía otras características. Entonces, sí, hay una cuestión ahí. Yo no lo pondría a nivel del consenso, lo pondría más bien en relación a la rivalidad por la legitimidad, ¿no? Que retoma cosas del periodo anterior, pero en verdad, a ver, si Caparrós, digamos esto concretamente, Caparrós lo que intenta demostrar es cómo esta idea de crisis es consustancial al discurso psicológico. O sea, la polémica entre las escuelas sería una parte de esa crisis.
más que la causa. También es una de las causas, pero no es la única en todo caso. No sé si hay alguna otra pregunta. Veo porque ya hay algunos debates ahí en cuanto a los cuánto permanecen y todo eso, estas transmisiones. Pregunto, antes de terminar, veo que ya no hay mucho más, así que vamos a ir cerrando. Es probable, a ver, ¿ustedes creen que tendrán posibilidad, les parece interesante la posibilidad en todo caso de hacer esto mismo? Bueno, que después también voy a recibir sus opiniones en relación a qué les pareció, insisto, todo esto es una prueba, sigue siendo una prueba, o sea, lo estamos tratando de implementar, pero veremos si les sirve a ustedes. Les iba a preguntar concretamente lo siguiente, que es que si la semana que viene quedamos, por ejemplo, para vernos a las 11 o para hacer esta transmisión a las 11, ¿sería un problema para ustedes? A ver, algunos que puedan decir, no sé cómo preguntar esto de esta manera. Porque a mí me sigue dando vueltas esta idea de hacer una sola transmisión. Y ver cuánto dura, pero bueno, lo voy a ir viendo. Ajá. Bien, 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 bien. Por un primer momento a mí me parecía un problema, digo, como que respetar la división entre comisiones era para respetar las consultas puntuales que puedan tener cada uno. Yo decía, o sea, cada una de las comisiones. Yo decía ahí, a lo mejor no es lo mismo atender a las consultas de 70 personas que a las de 150, más o menos, que son todas. Pero en verdad, puedo seguir pensando y más bien que enriquece eso, ¿no? Bien, claro, un horario intermedio, eso me parecía. Bueno, gracias, Sofía, bien explicado. Claro, de todos modos, porque yo entiendo que hay otros horarios. Sí, 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 eso también era una inquietud. Pero no se olviden que, porque a lo mejor nos extendemos un poco más, yo no pienso igual, o sea, si lo podemos evitar mejor, quiero decir, porque vieron que la concentración de este modo juega de otra manera, no se puede concentrar durante tanto tiempo. De todos modos, uno puede hacer la pregunta antes de, si tiene una pregunta, hacerla antes de retirarse a la hora que se quiera retirar, contando con que además después eso queda registrado y lo pueden retomar. ¿eh? Casi se me cae el mate. Claro, si no todos juntos a las 10. Bueno, a las 11 me parecía un horario intermedio. Intermedio para ustedes una hora después y los de las 12 una hora antes. Claro, con la profe del teórico están todos juntos, pero porque esa es la razón de ser del teórico. Los prácticos, en principio, apuntan a otra dinámica, pero bueno, en estas condiciones no sé si se puede replicar tanto, ¿no? Bueno, entonces yo lo voy a seguir pensando, cualquier cosa les voy informando por acá. Ahora vamos a terminar. Para la próxima clase, compañeros, después lo voy a dejar escrito. Bueno, vamos a subir una guía, la guía de preguntas esta que elaboró muy, muy detallada, muy bien hecha, la guía que hizo Juan Ignacio, y que la vamos a adjuntar al término de la clase para que ustedes en todo caso puedan volver eventualmente sobre el texto cuando deseen hacerlo. Y también vamos a decirlo después o vamos a dejarlo por escrito, pero les menciono ahora, la próxima clase vamos a trabajar el texto de Nicholas Rose.
¿no? Para una historia crítica de la psicología, una historia crítica de la psicología, una cosa así. Después lo publicamos bien. Bueno, compañeros, entonces por hoy cerramos con ustedes y será hasta la semana que viene. Cualquier cosa, estamos en contacto. Hasta luego.